¿Cambiarías la pista de Aeroparque por la de Palomar? Todo depende, Diego. Todo depende de las condiciones. Nuestro pasajero es un pasajero que está pensando de una manera inteligente en que el avión o el viaje en el avión no es la experiencia es irse al destino y gastarse la plata en el destino y aprovechar el destino. El retraso de los aviones nos obligó a nosotros a cancelar alrededor de un 10% de los vuelos de julio, cancelar, reacomodar. Hoy nosotros no tenemos un avión para esperar en tierra por si algún otro avión tiene una contingencia. Eso es un desaprovechamiento de los recursos muy grande. En términos de los números positivos que me decías, bueno, yo busqué y en la filial, digamos, de Londres, Flybondi Limited, el último balance que está publicado es el del 19, y en la IGJ aquí de Argentina del 2018. Bueno, Mauricio, muchas gracias por este tiempo con aviacionenargentina.com.ar. Estamos en el Foro Alta. Si nos podés resumir algunos de los anuncios que has realizado recién para la compañía. Gracias, Diego, por la invitación. Yo creo que son básicamente dos anuncios. El primero es que seguimos muy en línea con lo que propusimos hace un año, lo que llamamos nuestro plan 2X, que implica la duplicación de pasajeros en el mercado doméstico en Argentina. Septiembre lo cerramos con un 87% más de pasajeros movilizados versus septiembre de 2019. Y teniendo en cuenta esos resultados, estamos diciendo que el plan para este año va a ser terminar el año con una flota de 12 aviones en la Argentina, operando en la Argentina, y que para el próximo año, para el 2023, estamos buscando incorporar al menos 5 aviones adicionales a la flota de Flybondi. Si bien están estos anuncios, también, por lo menos en el primer semestre del año, coincidió con el comienzo de las vacaciones de invierno, hubo una serie de cancelaciones, de vuelos desviados, de vuelos demorados, de usuarios mismos de ustedes, pasajeros de ustedes, que en las redes sociales manifestaron bronca, malestar, hasta con insultos, por estas cancelaciones y los vuelos que no se cumplieron. Si bien la ANAC no está haciendo un ranking de puntualidad actualmente como lo hacía, bueno, ¿en qué grado perjudicó y cuáles fueron las razones por las cuales se dieron esas cancelaciones y esos problemas? Mira, lo tenemos plenamente identificado y tenemos ya un plan de acción para minimizar el impacto que pueda tener a futuro. Básicamente nos pasaron dos cosas. La primera, nosotros teníamos en el plan original la incorporación de 10 aviones debía haberse cumplido a partir del 1 de julio de este año. En esa línea teníamos 3 aviones que hoy están viendo la Argentina. Teníamos 3 aviones que deberían haber llegado entre mayo y julio para cumplir con la cuota que habíamos dicho para julio. Los aviones, el Leso tuvo problemas en la entrega por inconvenientes con los talleres de mantenimiento que estaban colapsados con la reactivación después de la pandemia. Eso hizo que los aviones se retrasaran. El retraso de los aviones nos obligó a nosotros a cancelar alrededor de un 10% de los vuelos de julio, cancelar, reacomodar. Obviamente esto genera un montón de traumatismos en los planes de los pasajeros, genera bronca, genera frustración, pero no tuvimos, digamos que no tuvimos margen de acción, no tuvimos margen de maniobra para solucionarlo de una mejor manera. Tuvimos que básicamente cancelar y reacomodar pasajeros. Eso nos impactó fuertemente justo en julio, y lo que nosotros estamos haciendo ahora es, tenemos todo un plan hacia adelante para, digamos que tener un margen de maniobra, un buffer de maniobra en el momento de la llegada de los próximos aviones. Ya tenemos todo un equipo que está dedicado a analizar, prevenir y detallar en qué momento los aviones pueden llegar a tener retrasos o no, y en función de eso ajustar nuestra operación. O sea, considerar la contingencia como un hecho constitutivo de la industria. Los imprevistos existen en cualquier orden de la vida. El punto acá, Diego, fue que nosotros, digamos que el ejercicio de la entrega del avión a punto es un ejercicio del Leso y del taller de mantenimiento.
y ni el lessor ni el taller de mantenimiento nos avisaron con la anticipación. O sea, nos avisaron a 2 semanas de la llegada del avión y ya era tarde. Entonces, lo que hacemos ahora nosotros es estar haciendo un seguimiento casi que 1 a 1 con cada uno de los lessors con los que estamos negociando o con cada uno de los talleres donde se están adecuando los aviones para venir a la Argentina. Quiero ser absolutamente franco con vos en términos de que por la trazabilidad de algunos inconvenientes que ha tenido la operación de Flybondi desde siempre, o sea, en Palomar, después en Ezeiza, porque cuando tuvieron que quedarse con un avión, era obvio que si pasaba, no sé, una ingesta de aves, el avión no iba a poder volar y el servicio ustedes no lo iban a poder brindar. Entonces hay, por lo menos en mí, una sensación de que juegan como al límite todo el tiempo, pudiendo evitar determinadas contingencias que generen un malestar o cancelaciones. Si bien logran un nivel de ocupación que no logra ninguna otra compañía de la industria, de repente es como que están jugando muy al límite todo el tiempo. Yo creo, Diego, que todo depende de esto. O sea, si tú me dices a mí que si tengo un avión no puedo operar porque siempre la contingencia va a existir, ¿cierto? Arranco, tiene un problema de un FOD, una ingesta de ave, eso no lo puedo prevenir. Y en el momento que tengo un avión, tengo que hacer lo mejor que pueda en ese momento y manejar la contingencia. Entonces, yo creo que todo depende de esto. Y es un poco paradójico, justamente, que se hayan dejado de publicar los índices de confiabilidad y los índices de puntualidad en los últimos 2 años. Después de la pandemia no se volvió a publicar. Porque según nuestros récords, si bien cuando pasa es un traumatismo fuerte, nos pasó cuando teníamos un avión en enero del 2021, claro, tuvimos 2 días de problema. Claro, 2 días de problema en ese momento eran 8 vuelos, eran 1.000 pasajeros en problemas, pero el resto de la operación funcionó perfecto hasta mayo. Entonces, claro, uno empieza a ver y la bronca dura y se ve cuando pasa el evento, digamos que desagradable. Ahora, después de febrero hasta diciembre, nadie habló de nuestro 90% de puntualidad, nadie habló de nuestro 99.8% de confiabilidad técnica, no pasó nada con ninguno de los aviones durante todo ese periodo. Es más, volvimos a tener problemas graves en julio, claro, fue un problema grave, que no había forma de manejarlo de otra situación. Entonces, más que ir al límite, Diego, yo creo que tiene que ver un poco con nosotros hoy, y esto no digo que va a seguir así o cómo lo vamos a manejar, pero hoy nosotros no tenemos un avión para esperar en tierra por si algún otro avión tiene una contingencia. Eso es un desaprovechamiento de los recursos muy grande que podríamos llegar a tener. Entonces, manejamos la situación lo mejor que podemos en el momento que pasa. ¿Cambiarías la pista de Aeroparque por la de Palomar? Todo depende de las condiciones. Hoy, después de 2 años, el Palomar tenía había un plan de inversión que paró, había un plan de mejoramiento de las condiciones, había un plan de mejoramiento de la pista, había un plan de mejoramiento de la capacidad de las instalaciones. Entonces si me dices de hoy para mañana, no. Ahora, si hay un plan claro, concreto, donde realmente se mejore lo que tiene que mejorar, sin ningún problema. Pero pues eso no depende de nosotros. ¿Qué característica tiene el pasajero fiel de Flybondi? O sea, en esto de que en el mercado hay ofertas, hay una oferta de aerolíneas, hay otra de Jet Smart, y ustedes, digamos, la compañía más competidora de ustedes, claramente en términos de producto, por el modelo de negocio low cost, es Jet Smart, ¿no? Pero, ¿cuál es el distintivo del pasajero de Flybondi? Cuando hablamos de la competencia, Diego, es difícil hoy entender la competencia, porque cada uno de nuestros eventos de viaje tiene unas características propias. No es lo mismo un pasajero que viaje por negocios, que tiene que ir y volver en el día, y yo todavía tengo rutas donde tengo solo una operación al día, ¿cierto? Entonces el pasajero no va a venir conmigo porque tiene que ir y volver en el día, pero ese pasajero sí va a venir conmigo cuando se va de vacaciones y viaja con toda su familia.
porque claro, le represento un ahorro en lo que tiene que pagar como costo de transporte. Entonces, en esa línea, yo creo que nosotros empezamos en una opción, siempre la primera opción en ese tipo de viajes, siempre la primera opción. Nuestro pasajero es un pasajero que está pensando de una manera inteligente en que el avión o el viaje en el avión no es la experiencia es irse al destino y gastarse la plata en el destino y aprovechar el destino. Lo nuestro es un viaje de 1 hora y media en el que yo tengo que cumplirle, llevarlo del aeropuerto de origen al aeropuerto de destino, dependiendo de las condiciones que haya contratado, que haya pagado. Entonces yo diría que hoy el pasajero de Flybondi es un pasajero que logra entender eso, que logra entender que nosotros, o ese viaje, no radica la experiencia, no tiene por qué generarle problemas. Para nosotros el asunto es, te llevo, no te genero un problema económico en todo tu viaje y puedes disfrutarlo en el destino. ¿Qué cambió desde que vos estás al frente de la compañía a la etapa anterior? O sea, yo reconozco que operan mejor ahora que antes. También sé que técnicamente el aeropuerto de Palomar, si bien tenía la comodidad que tenía para salir de un avión más rápido que de Ezeiza o de Aeroparque, también tenía limitaciones importantes a nivel de las radioayudas, el ILS, bueno, había una serie de complicaciones técnicas y aeronáuticas que no hacen a que el avión despegue o aterriza por sí mismo, pero sí que es lo que le permite hacer esa operación a la aeronave. ¿Qué es lo que cambió, además de eso? Ese es un muy buen comentario al respecto, que todo lo que pasa en el aeropuerto no depende de la aerolínea. De hecho, dentro de los planes de inversión en el Palomar estaba mejoramiento de pistas, mejoramiento del balizamiento, la inversión del ILS que alcanzó a ser inaugurada, mejoramiento en las salas de abordaje, que de nuevo, era inversión que no dependía de Flybondi, ¿cierto? Al final, para nosotros era una condición, teníamos que adaptarnos a eso. Sí, igual vos no estabas cuando inició Flybondi la operación aquí, pero Flybondi anunció en audiencia pública que iba a ser el aeropuerto y no podía hacerlo, porque el contrato de concesión no se lo permitía a Flybondi, a Jetesmar, a mí, a vos o a Jesucristo. No estaba en la compañía, pero conozco muy bien el caso y conozco muy bien la situación. Y efectivamente, cuando se hizo eso, Flybondi puso a disposición y dijo, bueno, invertimos en el aeropuerto, pero pues obviamente digamos que la idea no fue tomada y se entregó la concesión del aeropuerto al concesionario. No se podía. Por contrato de concesión, en la zona del AMBA, el concesionario que tiene Aeroparque y Ezeiza, no me acuerdo si es 80 kilómetros a la redonda o 60 o 40, si hay un tercer aeropuerto lo tiene que operar el concesionario que tiene a cargo Ezeiza y Aeroparque. Claro, por eso digo, el punto es, Flybondi puso su propuesta, no se podía, no se hizo, al final, de nuevo, el punto es, el tema del aeropuerto es un tema de manejo entre el concesionario y el regulador, ¿cierto? Y en esa línea se manejaba, de hecho, de nuevo, el proyecto de inversión estuvo. Ahora, ¿qué cambió? Lo primero que cambió es que nosotros, y no cambió a raíz de mi llegada, yo creo que era simplemente la evolución que ya traía la compañía. Durante el 2019 se trabajó muy fuerte, incluso en el Palomar, en mejorar los niveles de operación. Esto es, mejorar la confiabilidad técnica, mejorar la puntualidad. Para finales de 2019 ya estábamos en estándar 15 por el 82% de cumplimiento y el OTP ya había superado el 99%, que es el 99% de los vuelos salían según la programación. Entonces veníamos muy bien en ese modelo. Viene la pandemia, nos permite reiniciarnos en algunas otras cosas y yo creo que lo que vino más adelante, Diego, es que entendimos cómo el mercado nos estaba apoyando y cómo empezar a tomar ventaja de eso, ¿cierto? Esto del crecimiento, al final, el crecimiento se da porque entendimos que había un mercado insatisfecho, que lo habíamos visto en el 2019, que lo habían visto en el 2015 cuando se montó todo el proyecto de Flybondi,
y simplemente empezó a aprobarse. Y es lo que estamos viendo hoy, el resultado de lo que anunciamos hoy, es decir, vamos a dar un siguiente paso para que en la Argentina superemos o nos acerquemos por lo menos a 0.5 viajes por persona al año, porque eso es un número súper bajo. Si uno lo ve, hoy en la conferencia me decían, no, pero es que 17 años, sí, pero vamos a pasar de 0,3 viajes a 0,5. Todavía estamos lejos de poder decir que el mercado se satura o que no hay suficiente mercado para la capacidad que estamos proponiendo. Entonces, yo creo que lo que estamos viendo es una evolución paulatina de una compañía que está alineada a la evolución del mercado gracias a todo lo que se ha generado. Uh-huh. En la conferencia aseguraste que Flybondi al Estado no le sale un peso. El transporte aéreo, quienes estamos en la industria desde distintos lugares, sabemos que el transporte aéreo sin o incentivos económicos de algún tipo, o subsidios directos o ayudas fiscales o impositivas en forma indirecta, no funciona, no se sustenta. De hecho, la operación de Flybondi en Córdoba tenía un acuerdo con el gobierno de Córdoba, más o menos del estilo que había firmado Norwegian, que tampoco después se hizo efectivo. Ustedes, en el caso de ustedes, sí. Hubo ayudas a través de los repro, ¿no? A través del Ministerio de Trabajo. Estuvo el aporte del IFE, estuvo el aporte del ATP. Lo planteo en función de que yo también soy un aportante del Estado y yo aporto con gusto para la industria aérea, porque sé lo que genera. Pero ¿por qué se asegura que no al Estado no le sale un peso cuando le sale? Yo creo que son dos situaciones diferentes. O sea, la primera es, si vamos al caso de Córdoba, normalmente los destinos o los aeropuertos, y esto no tiene que ver con el gobierno, tiene que ver con la operación aeroportuaria en sí, y a nivel mundial se maneja así. Cuando tú necesitas, como aeropuerto, generar demanda, lo que haces es que generas incentivos en descuentos fiscales, en descuentos de tasas, o normalmente son descuentos fiscales, sí, que lo que hacen es que vienen las aerolíneas para que cada vez más pasajeros vengan. Un pasajero que se baja hoy, que se baja o se sube en un avión de la Argentina, está dejando para el aeropuerto alrededor de $2, $3, ¿cierto? Entonces, en función de eso, el aeropuerto puede decir, quiero incentivar la demanda, entonces quiero que más aerolíneas vengan, quiero que tengan más operación y estoy dispuesto a que al final, fíjate que no es una devolución, no es que te estén, es simplemente al pasajero se le está generando una ventaja competitiva en esa línea. Entonces, lo primero es, ahí no le costaba, porque el pasajero era el que recibía ese beneficio, era el pasajero el que al final le descontaban o no le descontaban dependiendo de cómo funcionara el modelo. Eso previo a la pandemia. Ahora, ¿qué viene en la pandemia? O durante la pandemia. Nosotros lo que vimos es una oportunidad. A ver, lo primero es, nosotros tomamos decisiones muy fuertes. En abril de 2020, fuimos los primeros que dijimos, nos vamos a reducir el salario. En la compañía, en promedio, la carga salarial se redujo un 30%. ¿Cómo pasó eso? No es que todo el mundo dijo, yo pongo el 30%. Cargos directivos, nos redujimos un 50% el salario y empezamos a negociar con nuestros empleados a ver cuánto podían aportar. No sé, analistas, asistentes, auxiliares, terminaban aportando un 10% de su salario. Eso, digamos que fue lo primero que logramos. Después devolvimos los aviones, hicimos un montón de cosas adicionales para poder sobrevivir a la pandemia. ¿Qué pasa cuando viene la repro, el plan repro o el IFE, que al final se mezclaban los nombres? Fue un plan primero que no estaba hecho para el sector aéreo, era sector pyme. Entonces lo que nosotros hicimos fue trabajar fuerte para enmarcarnos dentro de ese sector pyme. Tenía ciertas condiciones que por suerte las cumplíamos. Y respecto a eso, es verdad que se recibieron durante la pandemia algunos incentivos, subsidios o como quiera que se llamaban, que iban directamente digamos que a pagar los costos laborales de la compañía. Eso fue lo que pasó ahí, que no fue ajeno a ninguna otra industria. O sea, al final, si tú ves, en el repro, en el IFE, eso no era hecho para las aerolíneas, era hecho para todas las pymes del país. Entonces, hasta ahí estaba bien, y eso tiene unas reglas.
reglas claras. No puedes hacer, ¿cómo se dice?, distribución de ganancias, no puedes acceder a ciertos beneficios, pierdes esto. Nosotros jugamos con las reglas y lo cumplimos. Cuando se acabó el repro, cuando se acabó todo esto, también se acabó para Flybondi. Te estoy hablando de, creo que no sé si para enero del 2021, ya no existía nada de esto, y empezamos a operar como operábamos antes, que ahí, de nuevo, si hay una oportunidad de que haya un aeropuerto que quiera generar incentivos, la tomamos, la evaluamos. Hoy ninguno nos genera incentivos. O municipios, hay municipios que también lo hacen, o provincias que lo hacen. Sí, pero hoy no tengo ningún incentivo, en la Argentina no tengo ningún incentivo, nos están ofreciendo incentivos a nivel internacional, pero todavía esto no se mueve por incentivos, es algo que es clarísimo. Nosotros no vamos si no hay mercado, porque el incentivo, el día que se acaba, quedo yo con un avión vacío y nadie me paga el incentivo, si es que me cumplen. Ya hemos visto casos en los que hay aerolíneas que se han quebrado porque los incentivos no llegaron. Entonces, a partir de 2021 empezamos a operar como cualquier otro, pagábamos nuestros impuestos como cualquier otro, pagábamos nuestras cuentas incluso prepago porque nadie confiaba en que nosotros podíamos pagar. Entonces nos cobraban antes, o sea, yo no podía sacar un avión si no pagaba el combustible antes. Entonces empezamos a jugar, empezamos a mejorar, empezamos a crecer, empezamos a cumplir con todas las obligaciones como cualquier otro. Yo te puedo garantizar, de 2021 a hoy no le costamos un peso al Estado, a nadie nos da un incentivo, nadie nos da un beneficio, nadie nos da un subsidio, nada. Por el tema tarifario, que está el decreto que salió diciembre del año pasado, pero no está reglamentado, entonces no está vigente. ¿Cuál es la realidad hoy con tantos dólares distintos, desdoblados? Entonces los costos de las aerolíneas que son en dólares se pagan al dólar oficial, pero el precio en pesos por inflación subió. ¿Cómo está hoy en Flybondi el tema tarifario y qué pasa si cambia la realidad? Mira, hoy está en las mismas condiciones, digamos que la definición de precio de la aerolínea no ha cambiado, ¿cierto? O sea, me refiero no digamos, a la arquitectura o al diseño tarifario, sino a que por inflación, por el cepo que se puso en el 2019 y por todos los dólares nuevos que hay, se violentó un poco todo, digamos. Entonces, lo que está normado, como que no es que no importe, pero todo lo otro es como vino la pandemia y nos cambió la vida. Fíjate que esto es súper extraño, ¿no? Diego, es cuando tú empiezas a regular, sobre regular y vuelves a regular, que al final no tienes ni idea de qué es lo que está pasando. Sacan un decreto para crear bandas, pero después se dan cuenta que ese decreto va en contraposición con el dólar oficial, con el dólar blue, con el dólar de turismo, con el dólar Qatar. Primero, es inentendible. Segundo, es inoperable. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con nosotros? Nosotros hoy seguimos funcionando para los precios como cualquier otra aerolínea. En función de demanda, esto es oferta-demanda, en función de eso nos movemos con los precios. ¿Qué sí hacemos? Estamos buscando siempre tener la tarifa más competitiva. Eso, número uno. Número dos, ¿qué pasó con el decreto? Eso, que quedó ahí en la nada, hoy no se sabe. No está reglamentado. Nuestra posición sigue siendo la misma, estamos en contra de cualquier regulación de precio que exista. O sea, nosotros estamos a favor de que el mercado se autorregule por ley de oferta y demanda. Lo que sí hacemos nosotros nosotros no vamos a perder plata. Y eso es algo que es repetitivo. O sea, para Flybondi, la palabra dumping no existe. Y no existe, de ninguna, es más, ni siquiera podemos hacerlo técnicamente. A mí nadie me subsidia, a mí nadie me paga, con lo cual yo no puedo vender por debajo de mis costos. El ejercicio del 2021 fue positivo para Flybondi en términos financieros. Los ejercicios que hemos visto hasta el tercer trimestre de este año vienen positivos, con lo cual no hay posibilidad de hacer dumping por ese lado. Por otro lado hoy, en nuestros mejores escenarios, estamos llegando al 18% del market share del país, con lo cual dumping tampoco hay. Entonces, seguimos estando en contra de la posible regulación del decreto, de la reactivación o como sea, pero hoy es un tema que no se trata, no se habla, no se sabe. Se supone que se vencieron los términos, o sea, los primeros 180 días se vencieron en junio. Cuando no se reguló dijeron no, ahora son hábiles, se vencieron ahora en septiembre. Y entonces
Y yo creo que tiene que ver con, hay otras prioridades y hay otras cosas y de nuevo, incluso es difícil de explicar cómo lo operas. Pueden ser dos últimas. Dale. En términos de los números positivos que me decías, bueno, yo busqué y en la filial, digamos, de Londres, Flybonding Limited, el último balance que está publicado es el del 19, y en la IGJ aquí de Argentina del 2018. Digamos que hasta ahora nosotros nos movemos dentro de las posibilidades que se pueden mover acá. Nuestros balances hoy, los balances que estamos obligados a presentar, están en ANAC. ANAC nos pide a nosotros información de balances. No sé si la información es pública o no. Sí, es pública. Pero el balance es público. De una empresa pública o privada es público. Están presentados a ANAC. Nosotros hoy no estamos obligados, hoy no estamos incumpliendo ninguna norma, ni con la compañía en UK, ni con la compañía local. Los balances que están al día están presentados en ANAC. Y yo creo que más adelante, cuando empecemos a presentarlos, van a darse cuenta. O sea, si el punto es validar o no validar que son positivos, van a estar ahí en el momento que decidamos publicarlos o entregarlos. Bueno, cerrar la nota como quieras. Gracias.